que ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Todo lo que hago es casi por intuición y por prueba. Nada académico, no se hace un cálculo ni nada, solo sé lo que es un chip y lo que es un condensador y lo que es una resistencia. Todo lo que tengo en un circuito electrónico es susceptible de ser modificado. Al final todas las señales analógicas son una señal eléctrica. Los puenteos y las respuestas se pueden traducir a cualquier aparato, ¿no?, que lo pueda reproducir, una tele o un piano, un cassette o lo que sea, ¿no? Mi abuelo era ingeniero electrónico, mi padre también siempre han sido un poco inventores y eso lo traigo un poco de familia, el usar herramientas y jugar un poquito con ese tipo de cosas, pero ha sido todo conocimiento adquirido a través de internet y de forma autodidacta, ¿no? Gracias a, yo creo, la comunidad y el interés por estos proyectos que realmente pues me han apasionado muchísimo. אתה מדבר עברית? מצוין. מה שמך? מה שלומך? הכל בסדר? צבא ישראלי כרגע, אנחנו צריכים להפציץ את הבית שנמצא באמצע, אנחנו עושים את כל המאמצים שלו. Yo cuando he hecho cosas de electrónica, los conocimientos han sido muy básicos y muy de ensayo y error, pero eso ha sido con la electrónica física de conectar cables y ha sido con la electrónica también de software. Nunca he ido sobre una base teórica. He sido siempre muy malo para ponerme y estudiar cómo funciona algo. Yo conozco muy bien mi programa de audio, que es Ableton Live, pero yo no he leído demasiado el manual de Ableton Live. Es que llevo muchos años utilizándolo y sé bastante porque lo he utilizado muchas veces. Utilizo el Quark Composer, que es un programa relativamente complejo para el tema de vídeo, de hacer vídeo en directo, pero no me he leído ningún manual de Quark Composer. Ha sido prueba y error, buscarle en los foros de internet. Eso ha sido el manual. Yo creo que internet como que lo ha desbordado todo. Vete a buscar todo lo que pilles, que lo vas a saber. Si quieres saber de las vanguardias más recónditas, vete a UbuWeb, la web del Kenneth Goldsmith, ¿no? La universidad no ha asimilado bien, ¿no?, el tema de, oye, que internet está ahí, sabes que tu temario del año y sigue igual. No sé si hoy en día se hace más hincapié en lo que ofrece internet, que internet ofrece, es la biblioteca de Alejandría del siglo XXI, está ahí todo. Hasta que alguien la queme, ahí sigue. Esto es un clásico del circuit bending, ¿no? El Speak and Spell bueno, esto lo abres, tiene un circuito aquí, el típico circuito con un montón de soldadura, y yo lo que hacía es con el potenciómetro con 2 cables, ir probando cada soldadura, a ver, aquí me lo cargo, aquí esto empieza a sonar, a glitchearse y tal. Lo guay es encontrar algo novedoso, como cuando abre un tecladito y empieza a tocarle y dice, mira, pues este efecto, si le tocas aquí, el sonido se destruye y entonces crea un efecto. Uno de mis teclados favoritos me lo cargué probando a ver si lo podía modificar, que era un Casio SK, que son de los primeros teclados que sacaron en los años 80 para samplear el sonido. Bueno, pues yo me acuerdo que lo compré en un rastro, por supuesto, por €1, y me ha costado €1. Y me lo cargué y me dio una pena porque es que era un sonido que creaba. Menos mal que luego en otro rastro compré otro igual. Así que... Lo bonito dentro del circuit bending es que no necesita gran preparación, tanto técnica como práctica realmente, ¿no? Se trata simplemente de tener unas herramientas básicas, perderle el miedo y tener ganas de divertirse, ¿no? Juegos de destornilladores, juegos de brocas para, digamos, hacer agujeros y taladros en las carcasas, y soldador, pequeños alicatillos. La forma, digamos, de atacar a un aparato
aun siendo un poquillo libre y está abierta totalmente a la investigación y a la experimentación, por lo general se suele buscar chips, lo que son los chips encargados del sonido, y se intenta evitar los pines donde hay corriente, que suelen ser las esquinas del chip, por ejemplo, o puntos que están cerca de la fuente de alimentación, donde sabes que va a haber más voltaje y que podría estropear partes del circuito si las atacas, ¿no? El resto no es más que un campo abierto de investigación y de disfrute. Bueno, pues lo más normal es no usar tomas de corriente. Trabajar siempre con aparatos de bajo voltaje, que son cosas que van a pila. Y claro, hay cosas ya que vas aprendiendo, ¿no? Sabes que, por ejemplo, no puedes tocar una placa así a capón, ¿no? Te tienes que descargar antes porque puedes meter unos voltajes ahí. Pero bueno, realmente yo eso no, no lo tengo en cuenta porque le meto los voltajes que me parece. Aunque no te quemes y no conectes a la red, suficiente. Y empezar con cosas baratas. Empezar con pianitos de los chinos o con juguetes que tenga, yo qué sé, tu sobrino o tu amigo o que tú tengas de pequeño. Este fue el primer, bueno, el Casio que tenía yo de pequeño. Siempre me ha gustado y yo creo que eso ha sido un poco el inicio. Recuperar algo así de pequeño que me gustaba y darle como un nuevo uso. Es como un juego, ¿no? Abrirlo y ver qué va a pasar, ¿no? Qué va a conseguir, qué sonidos va a conseguir, las imágenes que puede generar. Como abrir un cerebro, ¿no? Y pinchar en distintos sitios y ver los impulsos que genera y ponerlo en otros puntos. Volver a darle otra interpretación, ¿no? A eso que era de pequeño así como muy... una tontería, ¿no? Un juguete, pues convertirlo en una herramienta de trabajo. Aún sigue siendo fácil y relativamente posible el encontrar estos aparatos baratos, pero en general hay una tendencia global a conocer más los precios de venta, sitios como eBay. Entonces, para mí, por ejemplo, una visita básica era el Cascón Verde de cualquier ciudad y rebuscar y encontrar siempre buenas ofertas. Pero eso ha cambiado bastante y hoy en día, si soy sincero, compro todo, si lo compro por eBay, no por tiendas locales, porque ya se han aprendido el truco y es difícil conseguir cosas a buen precio. Componentes electrónicos puede ser más difícil encontrar cosas más concretas, ¿no? Como un chip, a lo mejor que te haga falta para hacer un delay, o una caja de pedal o un botón especial. Todas esas cosas se suelen pedir por internet. Hay muchas cosas básicas, pero todavía no hay tiendas de electrónica especializadas, ¿no? En circuit bending y que tengan chips que se usan para construir ciertos tipos de placas o de efectos o cosas así. Todo el circuit bending y todo esto tiene la ventaja de que del el momento en el que vivimos, en el que hay una gran cantidad de basura tecnológica, en la que continuamente todo se está tirando y la electrónica está completamente devaluada, o sea, es mucho más barato crear todo de nuevo que arreglarlo. Entonces hay una cantidad de basura que es perfecta para los frikis del circuit bending. Tiene varias cosas que van un poco en contra de lo que del consumismo, ¿no? Es una respuesta lógica. Si lo ves como algo artístico, pues es que tienen material para trabajar. Es una cosa un poco así cyberpunk, apocalíptico, ¿no? Todo lleno de basura y la gente, pues, ¿qué tiene a su alcance? Basura, pues con eso trabaja. Yo a lo mejor si fuera pintor y me tengo que comprar todas las cosas de pintura y tal, pues seguro que cuesta dinero. Esto cuesta dinero también, pero sigue siendo un arte muy barato, ¿no? Muy de reciclaje. En general siempre me ha gustado arreglar cosas, ¿no? Y antes de pagar a alguien un dineral por arreglar algo, siempre me ha gustado abrirlo, ver cómo funciona e intentar abordarlo por mi cuenta. En el 90% de los casos ha funcionado y he sido capaz de arreglar, pues, portátiles o radios o cosas así sencillas que tenía en casa. Pero eso me ha hecho, pues, sentirme más seguro, ¿no? De abordar cualquier tipo de proyecto. Yo creo que todo esto viene con un paralelismo con el mundo de eBay, la comunidad en internet, cómo se empieza a estandarizar este uso, ¿no? de las subastas online. Entonces, ser capaz de conseguir un montón de herramientas muy baratas que
realmente de otra forma pues requerirían de un desembolso económico grande, ¿no? El caso de cajas de ritmo obsoletas o antiguas que ya la gente no quiere, pues el circuit bending te da la oportunidad de transformar estos instrumentos en algo muchísimo más útil. Entonces si hay un poco un punto punk, yo creo, ahí en el coger cosas que no están diseñadas para un fin específico y usarlas para otro tuyo, ¿no? Lo que estamos acostumbrados es que la expresión de los aparatos sea para lo que se ha construido. Me interesa ver qué cosas puede generar visuales, o qué cosas me puede generar de ruido, o cómo interactúa a lo mejor con el cuerpo, ¿no? Tocándolo, cómo interactúa con las ondas de radio, ¿no? Con las ondas electromagnéticas, o con la luz, o con todo, ¿no?